Bien, entonces en esta oportunidad nos vamos a centrar en un grupo importante de residuos que no solamente se concentran en lo que podríamos entender los centros de atención médica y similares, sino que se van a presentar en diversas fuentes adicionales, incluidas las fuentes domiciliarias, ¿no? Las fuentes de generación domiciliaria. El temario está contemplado en 5 partes. La primera de generalidades de los residuos sólidos, luego vamos a hablar sobre los residuos peligrosos y vamos a prestar atención a lo que son los residuos sólidos hospitalarios, porque son los que generalmente en este grupo son los más numerosos y también son los que más rápidamente se identifican. Después vamos a ver algo sobre la normatividad vigente y finalmente vamos a hablar sobre la gestión y manejo de estos residuos sólidos. Sobre los residuos sólidos, ¿no? Según nuestro marco normativo vigente a la fecha, se entiende que un residuo viene a ser una parte o una porción, un remanente que va a quedar de un todo, es decir, de un elemento, de una sustancia completa, ¿no? Después de haber empleado, después de haber generado algún tipo de acción sobre este. Generalmente, el residuo se entiende también como una materia inservible. Eso es en términos generales el residuo, ¿ya? Ahora, dentro de nuestro marco normativo también se ha especificado a qué se denomina o qué debemos de entender como residuo sólido. Va a continuar siendo un remanente, una porción, una parte que va a quedar después del consumo, el uso, en este caso ya de algún bien. Acá hay una diferencia, en tanto que residuo en términos generales era simplemente una parte que quedaba después de utilizar o quitar de un todo. Ahora residuo sólido ya viene a ser un remanente, o si deseamos todavía una parte, una porción, pero después de haber consumido o usado un bien o un servicio. Ya no estamos hablando de cualquier elemento, sino estamos hablando de algo, ¿no? De un bien, de algo tangible, o de un servicio, algo intangible que hemos empleado para generar algo, es decir, algo útil. Hemos utilizado algo útil para generar algo. Por lo tanto, se entiende que este residuo sólido también tendría que tener cierta utilidad, porque proviene de algo útil, ¿no? Proviene de algo útil, es un bien o un servicio, y el remanente todavía debería de mantener cierto nivel de utilidad, de empleabilidad. Eso ya nos da a entender que se va a orientar un conjunto, perdón, grande de esfuerzos para que este residuo sólido vuelva a ser integrado en alguna nueva actividad productiva, en algún nuevo proceso productivo. Es decir, va a estar orientada a la revalorización. Vamos a generar un conjunto de actividades para ampliarle el valor. No es darle el valor, sino ampliarle el valor. ¿Por qué? Porque este residuo viene de un bien, un servicio que tenía un valor, que tenía una utilidad. Lo que vamos a hacer es ampliar ese valor, esa utilidad, en el mismo sentido original o en otro distinto. Ahora, dentro de este grupo de residuos sólidos, obviamente entendemos que hay dos tipos principales. Aquellos que se consideran que tienen esta capacidad de extensión de su utilidad y van a ser denominados como residuos sólidos aprovechables, ¿no? Viene a ser todo objeto, todo material, toda sustancia, compuesto, elemento, unidad, subunidad, que puede estar en estado sólido, en este caso específico, que no va a tener un valor de uso directo e inmediato, pero que sí tiene ese potencial para poder ampliar ese valor a partir de una serie de actividades que van a permitirle ser incorporados en un nuevo proceso productivo. Ojo, se va a denominar residuo sólido aprovechable
si es que va a ser o cuando es incorporado en un nuevo proceso productivo. No es como generalmente lo entendemos, ¿no? Que la botella de plástico, de la gaseosa que consumí, ya voy a desprenderme y la convierto en maceterito, ¿no? Para tener mis florcitas, o le doy otro tratamiento y lo convierto en algo adicional, que no necesariamente va a estar involucrado en un proceso productivo. Ahí no estamos hablando o no se estaría hablando de un residuo sólido aprovechable. Va a ser aprovechable o va a adquirir esta categoría cuando es incorporado en un nuevo proceso productivo. Eso es importante porque nuestro marco normativo ha generado toda una serie de lineamientos, de estrategias orientados a promover ese destino final de los residuos, es decir, reincorporarlos en procesos productivos. Las botellas de plástico, por ejemplo, a través de un tratamiento, una reconversión, si deseamos nuevamente en botellas de plástico o en bolsas plásticos, se reincorporan en otro proceso de producción, ¿no? Para el traslado de ciertas sustancias y demás. El otro tipo principal son los residuos sólidos no aprovechables. Estos, a diferencia de los anteriores, no tienen potencial de extensión de su valorización, es decir, no van a poder ser incorporados en ningún otro proceso productivo. Ahí la forma más fácil de identificarlos o de tener una idea de esta característica son los papeles sanitarios, ¿no? Lo que conocemos como papel higiénico. Una vez empleados, esos no pueden ser reutilizados bajo ninguna tecnología que dispongamos hasta el momento. Igual suceden con otros elementos, con otros materiales. Esos son los dos grandes grupos de residuos que tenemos. Ahora, aparte de esta tipología, de estos dos tipos principales, tenemos también una clasificación de los residuos. En total, tenemos tres tipos o tres criterios de clasificación, ¿no? El primero por su origen, luego tenemos por su gestión y tercero por su peligrosidad. Según su origen, vamos a encontrarnos con residuos que provienen del espacio domiciliario, de los ámbitos comerciales, de oficinas y también de limpieza de espacios públicos, ¿no? Más o menos en este esquema. Y luego, este es el primer grupo importante. Luego tenemos otro grupo dentro de esta misma de este mismo criterio del origen, donde encontramos ya residuos de establecimientos de atención de salud, industriales, de actividades de construcción, agropecuarios y de instalaciones o actividades especiales. Eso es por su origen. Estos a su vez se van a agrupar de acuerdo a su gestión, es decir, quién va a ser el responsable de todo el proceso de manejo, administración, contención y todas las demás actividades vinculadas a estos residuos. Ahí vamos a tener dos grandes grupos. Los residuos de ámbito municipal, que van a abarcar a los residuos domiciliarios, comerciales y de limpieza de espacios públicos. Estos son de completa responsabilidad de la municipalidad, ¿no? Del gobierno distrital, del gobierno provincial. Son quienes tienen que desarrollar todas las actividades relacionadas desde el recojo, el traslado, el tratamiento, antes de eso, perdón, del recojo, el traslado, la segregación y todo lo demás vinculado al correcto manejo hasta la contención final. Y luego tenemos el otro grupo donde están todos los residuos que ya no son de responsabilidad de los entes municipales. Es decir,
los residuos que se generan en estos espacios de salud, industrial, de construcción, agropecuario, instalaciones o actividades especiales, ya no son de responsabilidad del ámbito municipal. El gobierno municipal, distrital, provincial no tiene la responsabilidad ni siquiera de recogerlos. ¿Ya? ¿Quién tiene entonces la responsabilidad de la gestión y el manejo de estos? Los mismos generadores, es decir, la botica, la planta de producción, la planta manufacturera, la empresa que está construyendo el colegio, el dueño del fondo y demás. Ellos son los responsables. Y hay el otro criterio de clasificación que es transversal a estos dos, que es según su peligrosidad. Y ahí vamos a encontrar los residuos peligrosos y los no peligrosos. En esta oportunidad vamos a tratar de este tipo, que como vemos, trasciende a los otros dos criterios de clasificación. Es decir, vamos a encontrar residuos peligrosos generados tanto en los ámbitos domiciliarios, en los espacios de servicio público, en los establecimientos industriales, en el sector agropecuario. Vamos a encontrar, los encargados de la gestión, el ámbito municipal, ¿no? La municipalidad distrital, va a encontrar que dentro del conjunto de residuos que ellos van a gestionar, provenientes de los domicilios, de los centros comerciales, de los mercados, de las plazas públicas, de los parques, etcétera, ellos van a identificar que dentro de estos hay un grupo de residuos considerados peligrosos. Y lo mismo van a hacer aquellos que están en los centros de salud, fincas productoras, agropecuarias, que se tienen que gestionar con responsabilidad de los propios generadores. Ahora, si bien es cierto, la peligrosidad de los residuos es un criterio transversal a los orígenes y a la gestión, también tenemos que recordar que no son muy, su volumen de producción no es bastante abultado, por decirlo de alguna forma, comparado con los residuos de ámbito municipal. Son relativamente menos voluminosos, en menores cantidades, con menores frecuencias, ¿no? O en todo caso, dependiendo de algunos sitios, por ejemplo, en los establecimientos de salud sí hay generación de residuos peligrosos a diario, pero comparativamente con los de ámbito domiciliario, de ámbito comercial, son inferiores, ¿no? Más o menos se estima que a nivel nacional el 74% de los residuos sólidos generados al año, estamos hablando más o menos de 20,000 toneladas, para ahorita ya deben ser 28,000 toneladas, eran 20,000 toneladas hace 2 años, se generan o son residuos de ámbito municipal, ¿no? Entonces ya el restante, el 24%, 25% aproximadamente, se distribuyen en los ámbitos no municipales. Y dentro de estos, el que va a generar mayor volumen de residuos van a ser los establecimientos de salud. ¿Ya? Ellos son los que van a generar mayor cantidad de residuos. Es por eso que en esta oportunidad también le vamos a prestar bastante atención a la clasificación de residuos en el ámbito hospitalario, ¿no? Porque se está desarrollando los residuos peligrosos y es en este ámbito donde se generan la mayor cantidad de los mismos. Ojo, la mayor cantidad y la mayor frecuencia. Sin embargo, podemos decir que hay actividades como las industriales donde se pueden generar una pequeña cantidad de un residuo sumamente peligroso, mucho más peligroso que los otros establecimientos de salud incluso. Entonces, ¿a qué denominamos como residuos peligrosos? Como su mismo nombre nos indica, ¿no?
vienen a ser todos aquellos remanentes que van a tener un potencial de daño a la salud de las personas, de la población o del medio ambiente, ¿ya? Pero además de eso, este potencial de daño es la otra característica de estos residuos peligrosos, es inmediato, es decir, no va a requerir un periodo de tiempo para generar afectación. En algunos casos, ¿no? Hay algunos que sí van a requerir algún tipo de tiempo, algún espacio de tiempo para que se genere un nivel de daño apreciable, ¿no? Son los elementos tóxicos que tienen efecto acumulativo. Pero la gran mayoría de estos van a tener un efecto dañino, un efecto de afectación a la persona casi inmediato, ¿no? Se van a caracterizar porque son elementos que pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, o como hemos estado viendo los últimos 2 años, tienen un peligro biológico infeccioso, ¿no? Con esto del COVID hemos tomado algo más de conciencia, ¿no? Sobre la atención que debemos de prestar a este tipo de peligros. Previo a eso todavía no teníamos el nivel de conciencia que ahora la gran mayoría tenemos, ¿no? Hay un riesgo siempre presente de peligros de orden biológico. Ahora, estos residuos peligrosos, como entendemos, se van a generar en las diversas actividades humanas, ¿no? En cualquier tipo de actividad humana, incluidas las domésticas. Por ejemplo, la esposa, la mamá, la abuelita están preparando los alimentos en la casa, ¿no? Y hacen un mal movimiento, una mala maniobra, se cae un vaso, una botella de vidrio, ¿no? Se rompe la misma y todo ese material que ha quedado quebrado ya se constituyen en un residuo peligroso. Lo mismo en los demás ámbitos, ¿no? En los ámbitos comerciales, incluso los espacios escolares, las plazas y demás. En cualquier escenario, en cualquier locación donde el ser humano desarrolle una actividad, siempre va a haber una cantidad de residuos peligrosos que se van a ir generando. En algunos espacios la cantidad va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, en los establecimientos de salud y en establecimientos industriales, ¿no? O manufactureros, la cantidad de residuos sólidos son relativamente importantes. Primero los hospitales, luego los industriales y después los de manufactura. De ahí ya vienen otros espacios, ¿no? Entonces, habíamos visto que estos residuos se pueden generar en el ámbito municipal, es decir, dentro de los espacios domiciliarios, de centros comerciales, mercados, bodegas, restaurantes, ahí se pueden generar. Y la gestión de estos residuos va a ser de responsabilidad del ente municipal. Él va a ser el responsable de gestionar los residuos peligrosos. Es por eso que hay 4 tipos de segregación de los residuos sólidos en el ámbito municipal, ¿no? Que está referido a 4 representaciones de color. Y el color rojo va a representar al residuo peligroso. Y esto va a ser en todos los escenarios, en todas las fuentes y en todas las gestiones también, ¿no? Esto con la finalidad de identificar rápidamente cuáles son los residuos peligrosos. Y también tenemos pues que estos residuos se generan en el ámbito no municipal, ¿no? Es decir, todo lo que no está vinculado a espacios domiciliarios, centros comerciales, espacios de esparcimiento y demás. Y en ese caso, como hemos mencionado, ya no es de competencia de la autoridad municipal,
sino es competencia y responsabilidad de alguien denominado el generador, ¿no? El generador, es decir, la persona natural o jurídica que ha generado ese volumen de residuos, en este caso peligrosos, es el responsable de la gestión y el manejo de todos ellos, desde el momento que se generó, desde la generación hasta la disposición final. Hasta ahí es responsable este generador. Obviamente, en este proceso tomará los servicios de una empresa prestadora, ¿no? Un operador de servicios, ¿no? Que se hará responsable o de todo el proceso de gestión, es decir, desde el recojo hasta la disposición final, o simplemente se hará responsable desde el almacenamiento temporal o almacenamiento primario. En algunos casos también se puede generar, y el marco normativo lo permite, que el generador, principalmente los hospitales, incluso puedan desarrollar todo el proceso de gestión y de manejo, es decir, ellos recogen, acondicionan, seleccionan, tratan y hacen la disposición final. Pero lo recomendable es tomar los servicios de una entidad especializada, ¿no? Para que de esta forma, pues, el hospital o el centro médico no sea una entidad que distraiga su atención, ¿no? Del cuidado de la salud pública y de animales en algunos casos, hacia el manejo de los residuos. Entonces, dentro de estos residuos peligrosos, encontramos que pueden ser generados o principalmente van a ser generados en establecimientos de salud. Cuando se habla de establecimientos de salud, por si acaso, no solamente nos estamos refiriendo a hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, las denominadas postas, sino también ahora se amplía esto a laboratorios clínicos, a consultorios. Acá dentro de estos también están las boticas, las farmacias. También están los centros de terapia, los centros de rehabilitación fisiológica. Están también las veterinarias. Están también las veterinarias, las clínicas veterinarias, todas ellas. Todas estas actualmente son consideradas como centros de generación de residuos de establecimientos de salud. ¿Eso qué indica? Que el responsable de todo ese proceso de gestión son estos de acá. Ellos no pueden disponer sus residuos a través del sistema de gestión o manejo de residuos de la municipalidad. En palabras más simples, ¿no? Y como diría Ricardo Palma, en buen cristiano, ellos no pueden entregarles sus tachitos de basura o sus bolsitas de basura, las boticas, las farmacias, las veterinarias, no pueden o no deben de entregarle al camión colector de basura de la municipalidad. Está prohibido. Sin embargo, nosotros, si ustedes hacen un chequeo rápido cuando pasa el camión colector por donde hay boticas, farmacias, centros veterinarios, ellos disponen sus residuos a través de este sistema, lo cual es incorrecto. Ellos deberían de disponerlo por sí mismos o tomar otro sistema, ¿no? Distinto para la gestión y manejo de los mismos. Estos establecimientos de salud son los principales generadores de residuos peligrosos, sobre todo por la frecuencia, ¿no? Y la cantidad. Luego están los residuos industriales, donde vamos a encontrar todas las empresas manufactureras, de la petroquímica, las empresas mineras, energéticas, pesqueras. Dentro de estas, por si acaso, también están
lo que nosotros conocemos como los lubricentros, ¿no? Donde hacen el cambio de aceite de motor, el líquido de frenos, todo eso. También dentro de estas vamos a encontrar los talleres de mecánica y similares. También están acá los de metal mecánica. Todos estos están comprendidos dentro de los generadores de este tipo de residuos industriales. Acá también vamos a encontrar que ellos generan una cantidad importante de residuos sólidos peligrosos, pero comparativamente con los centros hospitalarios son algo inferiores, ¿no? Tanto en frecuencia como también en cantidad, pero no así en peligrosidad. Por ejemplo, una planta industrial que trabaje con algún tipo de proceso donde incorpora algún material radioactivo, ¿no? Obviamente ese material radioactivo es mucho más peligroso, digamos, que el conjunto de material peligroso o de residuos peligrosos que puede generar una posta médica, ¿no? Entonces, hay esas particularidades. Luego tenemos otra fuente de generación de los residuos peligrosos, que son los residuos generados en los espacios de producción agropecuaria, donde se contempla incluso aquellas actividades de transformación, las plantas agroindustriales. Todas ellas están dentro de este tipo. ¿Qué vamos a encontrar acá, pero como peligrosos? Estos de acá, ¿no? Los residuos peligrosos de esta actividad o de este tipo son los envases de los pesticidas, de los plaguicidas, de los fertilizantes, ¿no? Eso en el ámbito de producción agropecuaria como actividad primaria. Si hablamos de la producción de residuos en espacios de transformación agropecuaria, ya estamos hablando de algunos de los insumos que se emplean en ese proceso de transformación o de industrialización, ¿no? Por ejemplo, donde se procesan harinas, el bisulfito es un elemento que se utiliza para controlar el pardeado, la oxidación de la harina, y el recipiente donde se ha contenido este bisulfito, que puede ser una botella de plástico, pues una bolsa, un bidón, lo que fuese, va a ser considerado como residuo peligroso, ¿no? Igualmente, los elementos vinculados a estos van a ser considerados como residuos peligrosos, y así. Ojo, dentro de este grupo están también los laboratorios de investigación agropecuaria, ¿no? Donde se hace investigación de desarrollo de nuevas variedades, de producción de plántulas in vitro, cultivo de meristemas, desinfección de virus, etc. Todos esos también están dentro de esto. Y ahí, en esos espacios, también va a haber generación de residuos sólidos peligrosos. En conclusión, como habíamos dicho, vienen a ser todos aquellos residuos que van a tener el potencial de un daño a la salud de la población o del medio ambiente. Y el responsable de su gestión va a ser el generador. Para esto, el marco normativo indica que esta persona puede tomar los servicios de terceros, ¿no? Así como vemos en esta imagen, este es un operador de residuos, ¿no? Y tiene todo una vestimenta especial, ¿no? Una mascarilla, un casco, acá están los lentes, acá están los guantes, para manipular estos residuos, ¿no? Tienen una serie de atenciones especiales que se debe de tener en cuenta para manejar estos residuos. La responsabilidad de estos residuos peligrosos siempre va a ser del generador, es decir, de la persona natural o jurídica que haya generado este conjunto de residuos. Parte de estos residuos van a ser los envases, ya que se pueden haber utilizado para el almacenamiento, ojo, para la comercialización de estas sustancias,
¿no? Hay veces alguien puede decir, pero la botica, ¿por qué? Si la botica lo único que te vende son pastillitas, etcétera, ¿no? Y lo que está botando, lo que está entregándole al camión colector municipal son los empaques de las cajitas de las pastillas, las cajitas de los jarabitos, nada más. ¿Eso por qué puede ser peligroso? Nuestro marco normativo, lo vamos a ver en unos instantes, indica que los envases que se hayan podido utilizar para el almacenamiento o para la comercialización se consideran como sustancias o como residuos peligrosos, ¿ya? Igualmente, son todos los productos que han sido usados, están vencidos y que se van a retirar o se van a descartar. En cuanto a la clasificación de peligrosidad de estos residuos, en nuestro marco normativo tenemos 4 clases de residuos sólidos peligrosos, que van desde el A1 hasta el A4. Cada uno de ellos tiene unas subclases. El primero, el A1, que son los residuos metálicos que contienen metales, tiene 19 clases. El A2, que son residuos que contienen como principal constituyente inorgánico algunos metales, ¿no? Son 6 subclases. El A3 son los residuos que tienen constituyentes orgánicos, ¿ya? Y estamos hablando ahí de 20 subclases. Y finalmente el A4, donde son los residuos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos y son 16 clases. En esta oportunidad, además de la PPT con la cual estamos dictando el curso, les voy a facilitar este documento, es el marco normativo, es el reglamento de nuestra ley de gestión integral de residuos sólidos, donde ustedes van a encontrar el detalle de esa clasificación. ¿No? Está acá. Acá está. Esta de acá es. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les voy a alcanzar esto y no lo vamos a detallar? Porque fíjense ustedes, dice residuos metálicos que contengan metales, ¿no? El A1 son considerados como residuos peligrosos. Y acá, como habíamos dicho, hay 19 subclases, ¿no? Está desde estos que contienen arsénico, antimonio, berilio, cadmio, pero también hay otra lista de aquellos que se consideran residuos sólidos no peligrosos, en los cuales también se está considerando algunos residuos que tienen contenidos de metales. Acá está. Residuos no peligrosos, dice. Son aquellos que contienen chatarra de hierro, de cobre, de níquel, de zinc, de estaño, de tungsteno, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan este material y si pueden lo imprimen o lo tienen en manera virtual para que rápidamente puedan ver si el residuo que están gestionando, que van a gestionar o sobre el cual van a tratar, está considerado dentro de los residuos no peligrosos o dentro de los residuos peligrosos. Son bastantes subclases. El último que hemos visto, que es el tipo 4, ¿no? Están los residuos que pueden contener constituyentes orgánicos o inorgánicos y dentro de estos vamos a encontrar los residuos clínicos. Acá bien claro lo dice. Acá dice A4010, residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos. Ojo, dice de la producción, preparación y utilización de productos farmacéuticos, ¿no? Luego habla de residuos clínicos, residuos resultantes de la producción. Acá están los biocidas y demás, ¿no? Entonces, es importante irlos leyendo para identificar claramente en cuál de estas clases o subclases están estos residuos considerados como peligrosos.
Acá también habría que hacer una aclaración, ¿no? El marco normativo deja a interpretación, ¿no? El poder considerar algún tipo particular de residuo como peligroso. Por ejemplo, residuos sumamente grandes, ¿no? Si bien es cierto, no constituye, no están dentro de estas clases, pero su manejo, ¿no? Es decir, el conjunto de actividades operativas que vamos a desarrollar sobre ellos, requiere mucha atención y puede generar afectación a la salud de la persona si no toma una serie de medidas apropiadas. Ahora, las características de estos residuos, en total tenemos que pueden ser explosivos, ¿no? Y ahí hay una clasificación, una codificación de los mismos. Esta codificación que estamos viendo acá, ¿no? Que dice H1, H3, etcétera, hasta H13, son las clases o las características, la codificación de características que nosotros manejamos en nuestro país. Pero estas tienen su homólogo en la clasificación internacional, que también está en este documento. Acá está la homologación con las clases de características peligrosas de las Naciones Unidas, ¿no? Hay 1, 3, 4, etcétera, ¿no? Guardan bastante similitud, por si acaso, ¿no? Guardan bastante similitud. El único punto donde ya la homologación de clases varía, digamos, relativamente, es a partir de nuestra codificación del H10 al H13, acá, ¿no? Que según las Naciones Unidas, en su clasificación de ellos, corresponde a la clase número 9, todos estos. Para nuestro caso lo hemos disgregado, ¿no? El H10 son aquellos residuos que liberan gases tóxicos en contacto con el aire o el agua. El H11 son sustancias tóxicas con efectos retardados o crónicos, es decir, ahí están algunos o la gran mayoría de los pesticidas ligeramente tóxicos, ¿no? Esos porque van a tener un efecto acumulativo, van a tener una afectación crónica a la salud. El H12 son ecotóxicos y el H13 también son ecotóxicos. Se entiende que son ecotóxicos porque tienen la capacidad de liberar una serie de sustancias o de elementos en periodos o en procesos retardados, no es inmediato, ¿no? O en algunos casos van a tener un efecto sobre el medio ambiente, pero de tipo acumulativo, ¿no? Generalmente por lixiviación. El código 1 pues corresponde a los explosivos, el código 3 o H3 corresponde a todos los líquidos inflamables. Ahí entendemos que más allá de las pinturas están también los combustibles y también está una gran cantidad de lubricantes. Todos ellos tienen este potencial. Luego están los sólidos inflamables. Luego están algunas sustancias o residuos susceptibles a combustión espontánea, sustancias o desechos que en contacto con el agua emiten gases, ¿no? Y después tenemos algunos elementos oxidantes. Entonces, esa es la clasificación o las características de peligrosidad que se van a tener en estos residuos sólidos. Ahora, el proceso de caracterización y clasificación lo tiene que desarrollar el generador, ¿no? De los residuos sólidos, o en todo caso, la entidad o el operador que han tomado los servicios. Por eso es que el marco normativo recomienda que se tenga o que los generadores tomen servicios de empresas especializadas. Como habíamos estado viendo, estos residuos sólidos o peligrosos se generan en un punto principal con mayor frecuencia, que son los centros de atención médica, y dentro de estos son los residuos hospitalarios, ¿no?
Los hospitales son estructuras, son infraestructuras donde se atiende a los pacientes de una diversidad de dolencias y la atención, el manejo de las enfermedades y de una serie de procedimientos médicos se desarrollan de forma permanente en estos espacios, en los hospitales, no así en las postas médicas, etcétera. En los hospitales sí es permanente, ¿no? Todos los días hay intervenciones quirúrgicas, todos los días hay heridos, todos los días hay contusos, todos los días hay personas que han sufrido alguna afectación grave donde hay pérdida o exposición de fluidos corporales, llámese sangre u otros más. Es en ese sentido que en este punto, en estos espacios, se va a generar una gran cantidad de estos residuos sólidos peligrosos. Además de eso, vamos a ver que dentro de los diferentes residuos que se generan en estos espacios, vamos a encontrar residuos que son más allá de estar caracterizados su peligrosidad por ser biocontaminantes. Hay algunos que son radioactivos, hay otros que son tóxicos, hay otros que son punzocortantes y demás. Es decir, dentro de este grupo de residuos sólidos hospitalarios vamos a encontrar residuos que tienen todas las características de los residuos sólidos peligrosos en general. ¿Ya? Por eso es que vamos a considerar esta clasificación también para que ustedes tengan una mejor orientación de qué tipos de residuos se pueden enmarcar dentro de estos denominados los peligrosos. Para el caso específico de los residuos sólidos en hospitales, establecimientos de salud y similares, vamos a encontrar que se han clasificado en tres tipos, ¿no? Los residuos biocontaminados, los residuos especiales y los residuos comunes. De estas tres clases, por si acaso, ¿no? La mayor cantidad, aproximadamente el 85%, está comprendido dentro de residuos biocontaminados. Aproximadamente un 10% está dentro de residuos especiales y un 5% vamos a encontrarlo como residuos comunes. Básicamente, dentro de estos residuos comunes, vamos a ver en unos instantes, vamos a encontrar los residuos de papelería de las áreas administrativas, ¿ya? Por si acaso, no vamos a encontrar en estos residuos comunes los residuos sólidos de la alimentación de los pacientes. Estos van a estar considerados como parte de las otras clases anteriores. Vamos a ver a continuación. Tenemos en primer lugar la clase A, donde están todos los residuos biocontaminados. Estos se van a ver generado en los procesos de atención, investigación médica, atención médica, desarrollo de procesos médicos, etc. Y van a contener o pueden estar cargados de diferentes niveles de concentración de microorganismos que tienen un potencial de riesgo para la persona si es que ésta entra en contacto directo con estos residuos. No quiere decir que no puede entrar en contacto, es contacto directo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que utilizar una serie de implementos de protección para poder manejarlos, ¿no? Más allá de guantes, ropas, respiradores o mascarillas, lentes y demás. Este a su vez se subdivide en el tipo A1, que son todos los residuos generados por la atención del paciente, ¿no? Donde vamos a encontrar principalmente residuos biológicos, que pueden ser excreciones, exudados, también todos los materiales generados de las salas de aislamiento de pacientes que tienen un potencial de una enfermedad altamente transmisible. En líneas generales, acá van a estar todos los materiales que hayan estado en contacto con el paciente. Desde la ropa de cama de los hospitales, ¿no? Hasta incluso los utensilios de alimentación que el paciente pueda haber empleado. Ojo, acá no es de que el paciente estaba contaminado, estaba infectado con una enfermedad sumamente contagiosa y ahí sí se considera tipo A1,
si entró simplemente por una dolencia y estuvo en observación únicamente, ya no. No, acá no hay espacio a esas consideraciones, ¿no? Porque lo que se busca es contener el biopeligro, ¿no? Y si se tiene o se va a prestar atención a estas situaciones, pues obviamente se puede dejar pasar alguno de estos elementos patógenos que pueden transmitir una enfermedad. El otro subtipo es el A2, donde encontramos todos los materiales biológicos, desde cultivos de tejidos, de células, inóculos, muestras biológicas, que se han tomado para realizar una serie de estudios, verificar una serie de patogenicidades sobre los pacientes. También están dentro de estas ya los medicamentos vencidos, perdón, las vacunas vencidas o que han quedado inutilizadas, ¿no? Porque recuerden que estas vacunas se caracterizan por contener parte del virus, ¿no? Del patógeno que se pretende controlar para generar la respuesta de anticuerpos de nuestro organismo. Están también todas las muestras contaminadas, los filtros de aire de las áreas altamente contaminadas. Hay áreas donde se trabaja con una serie de filtros para garantizar la inocuidad del ambiente. Y en términos simples, cualquier residuo contaminado por cualquier de estos materiales anteriormente descritos. Esos son un tipo A2, es decir, más, digamos, cargados de mayor peligrosidad. Estamos avanzando del A1, donde hay un posible riesgo, una posible peligrosidad dudosa, todavía 50-50, podríamos decir. Ahora estamos en el A2, donde ya la probabilidad de peligro es mayor. Y pasamos al A3, donde están la sangre humana y productos derivados. Acá vamos a encontrar todas las bolsas que hayan contenido sangre humana de pacientes, incluso aquellas que han sido utilizadas para procesos de transfusión, aun cuando se hayan hecho los estudios previos para verificar que esa sangre, ese fluido, no tenía ningún patógeno, no estaba cargado de ningún elemento. ¿Por qué? Porque básicamente se hacen pruebas de rutina, no se desarrollan sobre estos materiales, sobre estos fluidos, no se desarrollan todas las pruebas habidas y por haber. Incluso hay pruebas que son muy, muy específicas y que requieren instrumental, equipos, insumos, reactivos, reactantes, etcétera, que no todos los centros médicos, no todos los hospitales tienen, incluso que nuestros hospitales podrían no tener. También están dentro de este grupo las muestras de sangre, los materiales saturados con sangre fresca o seca, es decir, las gasas que se han puesto cuando una persona llegó arrollada, ¿no? O llegó herida y contuvo el flujo de sangre y después se secó, algunos esparadrapos que pudieron haberse contaminado también. Dentro de esto también van a estar considerados todos los elementos básicamente que hayan podido estar en contacto con este fluido, ¿no? Es decir, mangueras intravenosas, jeringas, ¿cómo se llaman estos? Se me fue ahorita de la mente. Estas gasas y demás, ¿no? Todo eso se considera en este tipo A3. De ahí tenemos el tipo A4, que ya vienen a ser todos los residuos generados en el procedimiento, ¿no? Quirúrgico. Es todos los residuos que se hayan generado en una intervención quirúrgica, ¿no? Desde tejidos, órganos, muestras para el análisis, partes o fluidos corporales que se hayan removido durante las cirugías y otros. Todos estos vienen a ser residuos del subtipo A4. Obviamente, como se entiende, si hay un trasplante, ¿no? Tendremos pues que el órgano que está siendo extraído o que está siendo removido, total o parcialmente, va a ser considerado como un
residuo tipo A4. Y después tenemos el tipo A5, que vienen a ser los residuos punzocortantes. Ahí encontramos todos los que son las agujas hipodérmicas, que no necesariamente se hayan utilizado para la toma de sangre, porque estas corresponden al tipo A3. Acá están aquellas agujas hipodérmicas que se han empleado para la aplicación o la inoculación de una serie de medicinas, etcétera, para los pacientes, ¿no? Están también las jeringas, los bisturís, las agujas hipodérmicas, los envases de ampollas, ¿no? O los recipientes que han contenido los medicamentos, ¿ya? Las placas de cultivo, etcétera. Todos estos son considerados en el tipo A5. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador.
puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.